Estimados alumnos, seguimos entonces con nuestra conversación acerca de la unidad uno, la economía. Estamos en este proceso de entender esta ciencia que, como dijimos, su campo de estudio es el hombre. ¿En qué esfera? En la esfera de la subsistencia. También dijimos entonces que nos interesa entender que la economía se refiere a procesos productivos para satisfacer necesidades de bienes materiales, ¿ok? Y que esta ciencia existe porque tenemos un problema de escasez de recursos en relación a las necesidades que son casi ilimitadas. Entonces, esta economía, que en general estudia comportamiento de los individuos en el ámbito económico y funcionamiento de las estructuras económicas, tiene varias disciplinas que se especializan en ese estudio. Estas disciplinas o áreas son la microeconomía, la macroeconomía, economía internacional, economía monetaria y las finanzas. ¿Ok? Entonces, la microeconomía estudia el comportamiento de los individuos, las familias, las empresas y los mercados en los cuales ellos operan. Esos mercados son el mercado de bienes y servicios y el mercado de trabajo, y somos una sociedad que está constituida por compradores y consumidores, es decir, la economía es una economía de mercado. La de la mayoría de los países es una economía de mercado, donde miles de productores y consumidores, persiguiendo sus propios intereses, interactúan. ¿Ok? Entonces, justamente ese centro del comportamiento, de qué motiva a consumidores y a productores, es lo que estudia la microeconomía. En cambio, la macroeconomía estudia la evolución global de esos comportamientos, las consecuencias globales que generan esos comportamientos. Para ello, entonces, calcula variables agregadas como la producción, el desempleo, la inflación, la cantidad de dinero, el tipo de cambio. Todo esto son variables que le permiten hacer análisis de cuál es la situación en un momento dado. Y no solamente se queda en esto, sino que además lo que intenta es, a través de la política económica, mejorar los resultados en periodos siguientes. ¿Ok? En el caso de la economía internacional, estudia las relaciones comerciales y financieras de una economía con las economías de los otros países. Realmente uno puede hablar de economía individual, economía familiar, pero suele entenderse que cuando hablamos de economía, hablamos de la economía de los países, y que cuando hablamos de las relaciones comerciales y financieras, son la interacción que tienen los individuos, el gobierno y las empresas de un país con el resto de los países. ¿Ok? Luego hay un campo muy específico que es la economía monetaria. ¿Por qué? Porque resulta que todos los bienes y servicios no se transan unos bienes con otros, sino que el dinero juega el papel de ser la mercancía común por la que se intercambian los bienes y servicios. De hecho, la existencia de los precios se debe a que uno relaciona, que es un precio, es una relación de cantidad de dinero que hay que dar por recibir un bien o servicio. Entonces, eso genera todo un campo de estudio, que es el dinero, el sistema financiero, el capital y la riqueza, y además una área muy específica, que son las finanzas, y que tiene que ver con el funcionamiento del mercado del dinero, del mercado de capitales, las instituciones en las que ellos operan, las políticas de captación de recursos de los distintos instrumentos financieros. Estamos hablando de dinero, de bonos, de acciones, de cuentas por cobrar, ¿okay? Todo ese tipo de derivados financieros, todo ese mundo financiero, donde obviamente hay un tema central de lo que es el valor del dinero en el tiempo y lo que es el costo del capital. ¿Okay? Entonces, estas son las diferentes áreas que tiene la macroeconomía, y a mí me gusta mucho verlas a través del flujo circular de la renta, porque siento que se entiende mucho mejor. ¿Ok? Entonces, primero, si partimos nuevamente del concepto de la economía, tenemos que decir que la economía son procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Entonces, lo primero que se necesita es combinar recursos
cuáles son los recursos principales: capital físico, capital humano, tecnología y recursos naturales. Todos estos tipos de recursos los necesitamos para producir bienes y servicios. Hay otros tipos de recursos que influyen mucho en el ámbito microeconómico, como son el dinero, el tiempo, la energía, la capacidad de almacenamiento. Todos esos son recursos. Todo el recurso es todo aquello que nos permite obtener un bien o servicio, todo lo que requerimos para obtener un bien o servicio. ¿Ok? Entonces, estos procesos productivos ocurren tanto en economías capitalistas como en economías socialistas. La diferencia es que en las economías capitalistas, lo que se va a producir, cómo se va a producir y para quién producir, se hace bajo el mecanismo del mercado. ¿Ok? Y entonces en el mecanismo del mercado, cada grupo de individuos persiguiendo sus propios intereses logra satisfacer las necesidades de todos. Se logra por persiguiendo ese interés personal que se produzcan los bienes y servicios que se necesitan. En cambio, en un sistema socialista o comunista, las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién las toma directamente una autoridad central. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo que podemos entender mejor las diferentes áreas de la economía? Porque, por ejemplo, cuando decimos que la microeconomía es el comportamiento de los individuos y los mercados en los que ellos se desenvuelven, estamos hablando de que, por un lado, están las empresas, que son esas unidades institucionales que producen y venden. Por otro lado, están los hogares, que son los consumidores de esos bienes y servicios. Son una persona o grupo de personas que comparten una renta o un ingreso y entonces son los que necesitan los bienes y servicios, y estos dos grupos microeconómicos actúan en dos mercados diferentes. En el mercado de bienes y servicios, en el cual la empresa ofrece bienes y servicios y las personas o los hogares demandan esos bienes y servicios, y en el mercado del trabajo, donde la relación o de factores productivos, donde la relación es distinta. Los factores productivos son capital, trabajo y tecnología. Y entonces, básicamente, lo que tenemos es unos hogares ofreciendo su mano de obra y unas empresas demandando esa mano de obra para producir esos bienes y servicios. Obviamente, ocurre una dirección hacia la producción de bienes y servicios y una vía contraria en la cual se recibe la compensación por la transacción que se hace. Es decir, en el mercado de bienes y servicios, las empresas le venden a los hogares y los hogares pagan esos bienes y servicios con unidades monetarias, con dinero. En el mercado de factores, los hogares ofrecen su mano de obra, su conocimiento de técnicas de producción, ¿verdad? Y, y de procedimientos, y las empresas les pagan un salario, les dan dinero por prestar esa actividad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estudia el mundo microeconómico. Luego, el mundo macroeconómico, que ya estudia la economía en su conjunto, no solamente lo primero que hace es agregar variables, ya no se trata a mercados individuales, ¿verdad? Que si el sector agrícola, el sector minero, el sector manufacturero no, sino que calcula la producción total de todas las empresas, calcula cuánto fueron las compras totales de bienes y servicios de los hogares, y es capaz de calcular variables como la tasa de empleo o de desempleo, el nivel general de precios, ya no el precio que se rige en determinados particulares, sino los precios a nivel global. Y además es capaz de proponer medidas para mejorar resultados en periodos siguientes, ¿verdad? Porque la calidad de vida va a estar siempre sujeta a que los resultados macroeconómicos sean favorables, es decir, que haya crecimiento económico, que haya baja inflación y que haya baja tasa de desempleo. Entonces, todo eso lo trata la macroeconomía directamente, ¿ok? A través de las autoridades económicas, y lo podemos visualizar aquí porque a estos dos agentes individuales se le incorpora al sector público, que es ese sector institucional que aparte de sus
labores políticas, es decir, su esencia como poder ejecutivo, legislativo y judicial, hace tareas económicas que son importantes, ¿ok? Como la distribución del ingreso, como buscar la eficiencia de los mercados y cómo lograr estabilidad económica, ¿ok? Entonces, el sector público es un ente muy importante que interactúa en este terreno y, por otro lado, además, estos hogares y empresas tienen transacciones económicas y financieras con el resto del mundo. Por ejemplo, se exportan y se compran y se venden bienes y servicios, o se compran y se venden activos financieros como acciones, como bonos, ¿sí? Y además, como todo activo, todo bien o todo servicio se intercambia por dinero, existe un sector financiero. Un sector financiero que en esencia son todas las instituciones que tienen que ver con el mercado del dinero. Básicamente el Banco Central, que es el que hace la emisión primaria de dinero y controla el funcionamiento, el buen funcionamiento o es garante del buen funcionamiento del mercado de dinero, y los bancos, sobre todo los bancos a nivel macroeconómico nos interesan mucho los bancos porque los bancos son los que generan los que reciben depósitos y multiplican el dinero, es decir, la cantidad de dinero tiene como oferentes al Banco Central y a los bancos. Y entonces el rol importante aquí es que el ahorro que se genera en la economía es canalizado al sistema financiero. El sistema financiero, a través de la figura de préstamos, permite que las empresas busquen estos préstamos y sean capaces de invertir. Invertir es la esencia de una economía capitalista porque la inversión, que no es más que el gasto en maquinarias y equipos, el gasto que permite aumentar la capacidad de producción, es lo que va a permitir que esta economía esté generando riqueza. Entonces, como ven, la estadística, perdón, la economía financiera se dedica a todo este sector, la economía internacional se dedica a todo lo que ocurre en este sector, la macroeconomía se dedica a lo que ocurre en toda la estructura económica que está compuesta por estos cinco actores, y la microeconomía se restringe a este cuadro que está aquí, pero es una ciencia esencial porque desarrolla todo lo que tiene que ver con el objetivo de las empresas y el rol esencial que tienen en una sociedad capitalista, porque son los que realizan el proceso productivo, es decir, son los agentes económicos que combinan capital físico, capital humano y tecnología y lo convierten en bienes y servicios, y no menos importante, los hogares, que son la esencia de todo, porque todo esto existe, recuérdense, porque los individuos nos enfrentamos a recursos escasos con necesidades casi ilimitadas. Y entonces necesitamos consumir bienes y servicios. De esa visión, entonces, de ese concepto global de la economía, vamos a tener unos individuos, unos homos económicos, ¿verdad? Que no se pueden valer por sí mismos, que necesitan agruparse porque esa agrupación, esa interacción de unos con otros, les genera beneficios en la medida de que se asocian para satisfacer las necesidades. ¿Qué se genera de esa interacción de los individuos? Se generan intercambios, se genera comercio, y eso es muy beneficioso porque en la medida que se generan, que los individuos aprovechan sus oportunidades, ¿verdad? Y utilizan recursos para fabricar bienes y servicios, la interacción entre ellos en un sistema capitalista hace que cada uno se especialice y que tienda a generar excedentes, y que esos excedentes se traduzcan en más producción y más bienes y servicios disponibles para esas sociedades. ¿Okay? Entonces, los individuos, repito, en esencia tienen una esfera de interacción de unos con otros en la cual
lo que hacen es agruparse para satisfacer necesidades. Se hacía primero de forma muy primitiva, por allá nuestro cavernícola en las cavernas, creaba asociación con otros individuos, salían juntos a cazar, luego había actividades que generaban después que estaba ese animal ya listo para ser procesado, para después pudiera generarse la satisfacción de alimentarse toda esa sociedad. Y eso fue evolucionando maravillosamente. El hombre por allá en el año 12.000, ¿ok? Logra generar la actividad de la agricultura, logra sentarse y empieza entonces a generar un proceso productivo que ya se desliga de solamente lo que le provee la naturaleza. Y a través del intercambio de unos con otros y de la especialización de cada uno en actividades distintas, va logrando cada vez o generar mercados, que son esos lugares de encuentro, de interacción entre consumidores y productores, y lo que es lo que se termina generando. Y esa interacción, repito, en un mercado, en una economía de mercado, permite eficiencia, ¿ok? No equidad, pero permite eficiencia, permite que los recursos sean utilizados de la mejor manera posible para alcanzar el máximo bienestar posible. Entonces, tenemos esa esfera de interacción entre todos, pero también tenemos una esfera individual, tenemos una esfera de cada uno como persona, y cada uno como persona toma decisiones todo el tiempo, tiene que estar eligiendo todo el tiempo. ¿Por qué esa empresa se enfrenta todo el tiempo a la elección? Porque está con el tema de la escasez, lo que le hace estarse preguntando todo el tiempo qué va a hacer primero, qué actividad va a hacer de entrada en un momento, cuáles va a dejar para después, cuánto va a generar de esas actividades, y siempre va a estar movido por los incentivos. Entonces, este es el esquema general de los principios básicos de la economía, la elección y la interacción. Y ahorita nos vamos a centrar en la elección, que tiene que ver con el hecho de que está aquí, en esta esfera, en la esfera de la elección, ¿ok? Entonces, ¿qué les permite a cada uno de ustedes estar tomando decisiones todo el tiempo? O sea, ¿qué proceso ocurre en los individuos para tomar las decisiones? Y que, repito, hasta ahorita ustedes lo habían hecho de forma autónoma, y lo que queremos en este curso de teoría de política económica es que usted de aquí en adelante tenga un proceso cognitivo que le permita de ahora ser mucho más consciente de las decisiones que toma, y sobre todo en las decisiones de mucha importancia, ser muy racional y comportarse como un homus economicus. ¿Qué necesita para eso? Necesita entender que usted todo el tiempo está haciendo una relación de costo-beneficio, y que en la medida que usted sea capaz de evaluar, de cuantificar cuánto es el costo y el beneficio de las actividades que hace, en esa medida va a tomar la mejor elección, la que le permite alcanzar el mayor bienestar. Eso lo tiene que hacer, repito, por la esencia económica de que se enfrenta a la escasez. Entonces, usted si va a decidir estudiar una carrera, usted evalúa cuál es el beneficio de estudiar esa carrera, es decir, cuáles son los ingresos que usted va a poder obtener por esa carrera, y los costos, cuánto le cuesta a usted estudiar esa carrera. Y eso tiene que tener para usted un balance positivo. Los beneficios tienen que ser mayores que los costos, para que usted esté siendo un individuo racional y esté tomando la decisión más acertada. Entonces, siempre usted se sentó aquí a estudiar derecho porque usted piensa que aquí es donde tiene las mejores oportunidades de conseguir un mayor ingreso en el futuro. Muy, pero muy seguramente su motivación, aunque usted crea que tiene mucho de espiritualidad, tiene mucho de ética, tiene mucho de ayudar a los demás, hay un principio de subsistencia que lo lleva a sacar una relación costo-beneficio. Pero además lo hace con todo. Lo hace si se va a comprar un celular, el tipo de celular que usted escoge, el hecho de escoger el celular es porque usted ha hecho una relación costo-beneficio. Obviamente es bastante fácil determinar cuánto es el costo
de un bien, porque bueno, te va y se mete en cualquier página como Mercado Libre y averigua cuánto es el costo del bien y el beneficio le es más difícil de cuantificar, pero tenga la plena seguridad que si usted escogió hoy se le dañó su teléfono y usted escogió dejar de hacer otras cosas e irse a comprar su celular, es porque el beneficio de tener el celular para usted es muy, muy superior al costo, ¿ok? Y entonces, repito, lo importante es que aquí en adelante usted haga todo el tiempo una decisión racional. Un elemento adicional que solamente tendemos a considerar los economistas, no lo hacen los administradores, no lo hacen los contadores, bueno, los contadores sí les toca hacerlo y creo que los administradores cada vez están más conscientes de eso, pero digamos que es una invención de la teoría económica, es el costo de oportunidad. Porque resulta que cuando usted ya hizo una elección, usted renunció a otra serie de cosas que iba a hacer en ese momento por esa decisión que tomó. Es decir, usted incurrió en un costo de oportunidad. Cada vez que se hace una elección se renuncia a otros bienes. Entonces, usted incurre en un costo de oportunidad. Lo importante es que usted sepa que lo que dejó de lado era mucho menos importante para usted en ese momento que lo que decidió. Por ejemplo, usted decidió estudiar derecho porque su condición ahorita, las pocas habilidades que probablemente haya desarrollado, le permiten a usted asumir el costo de estudiar derecho y esperar por los beneficios que le va a generar cuando ya usted se gradúe. Tenga la plena seguridad de que, por ejemplo, usted es un excelente jugador de fútbol y usted tiene capacidad de desarrollarse en el campo del fútbol profesional y llegar a ser inclusive un jugador internacional, usted esa oportunidad que está dejando de lado puede llegar a ser un costo relativamente considerable. Entonces, si usted no está jugando fútbol a nivel profesional, no está siendo un artista famoso, es porque su relación de costo-beneficio le da que va a tener un mayor margen de beneficio aquí. Y usted de alguna manera ha incorporado ese costo de oportunidad y ha dicho, no, aquí es donde está mi mejor opción. Eso que hace en nosotros. Eso hace que en nosotros, por ejemplo, si usted va a montar un negocio, usted diga, bueno, déjame pensar en cuánto recurso voy a invertir en esto, en energía, en tiempo, en dinero, y si el rendimiento de esa actividad me va a generar eso, o si es mejor que yo deje ese dinero tranquilito, convertido en dólares y compre unos bonos, unas acciones, compre otra cosa. Si lo queremos llevar otra vez al terreno individual, por ejemplo, un costo de oportunidad clarísimo que usted obtiene cuando está estudiando una carrera es que deja de percibir unos ingresos hoy, deja de emplearse, o esas, sobre todo esas horas que está estudiando, deja de emplearlas en hacer una actividad que le genere un ingreso hoy. Y si esa actividad que usted está dejando de lado le genera unos ingresos importantes, pues entonces usted no está siendo asertivo en el tema del costo de oportunidad. Pero además le repito, es una decisión en cualquier ámbito. Me encanta mucho que en la parte de análisis económico del derecho podemos entender cómo este análisis se puede llevar al terreno del derecho, se puede llevar al terreno cultural. Sí, por ejemplo, usted es una persona que le gustan varias personas, le gustan, si usted es un caballero heterosexual, le gustan tres chicas. Usted solo puede escoger una porque eso le da el beneficio de la tranquilidad. Usted está renunciando a las otras dos chicas para tener una relación estable con la chica que escogió. El costo de oportunidad para usted es haber renunciado a esas dos chicas, o si fuera el caso de una mujer, a esos dos chicos. Si en el camino esos otros dos chicos potencialmente hubiesen sido una relación que le hubiese generado
muchos más beneficios en el terreno amoroso, en el terreno de construir una comunidad conyugal fructífera, provechosa, pues entonces el costo de lo que usted renunció es alto. Entonces, a la hora de tomar la decisión que tiene que hacer usted, evaluar muy bien las opciones, sobre todo, repito, en las decisiones importantes, evaluar muy bien las opciones, incluir el costo de las opciones que está dejando de lado en la decisión que está tomando ahorita. Y si todavía el margen es beneficioso, es decir, los beneficios son más altos que los costos, con toda seguridad, esa es la decisión que le conviene. ¿Ok? Y repito, lo hace para cualquier cosa. Tómeselo como ensayo. Piense en una actividad y piense, esta actividad me está generando cuáles costos. Por ejemplo, en vez de comerme una empanada, me voy a comer un pan de jamón. Ese pan de jamón que venden tan rico ahí en la universidad tiene tanto costo, pero el beneficio en ese momento para mí, tengo mucha hambre, mi cuerpo me pide que me coma algo mucho más sustancioso, y eso me va a permitir satisfacer mejor esa necesidad y usted termina entonces comprándose ese pan de jamón. Pero estuvo evaluando las otras posibilidades que podía, obviamente, y estuvo evaluando los costos de cada opción. ¿Okay? Entonces, estas, repito, interactúan, están ahí todo el tiempo. El tema de la decisión por el tema de que se enfrenta a la escasez y el tema del costo de oportunidad, es decir, a lo que renuncia cuando toma la decisión. ¿Okay? Luego viene una decisión de hasta cuánto consumir, ¿sí? O sea, es decir, usted toma la decisión y quiere ahora, o sea, usted ya tomó la decisión, pero ahora lo que quiere saber es cuánto, hasta cuánto va a consumir, cuántos panes de jamón se va a comer. Estamos hablando de unos mini panes, por ejemplo. ¿Cuántos me voy a comer? Ahí yo sigo haciendo la evaluación costo-beneficio, pero lo hago sobre cada unidad adicional. Es decir, yo me como mi primer pan de jamón y obviamente tenía un beneficio enorme porque tenía mucha hambre y el costo del pan. Cuando yo me voy a comprar una segunda unidad, yo evalúo, bueno, ahora el costo total sube a, póngase, $15 y el beneficio sigue siendo mayor porque es que yo todavía tengo hambre. Eso significa que de alguna manera para usted el beneficio está en $20, $18, sigue estando por encima del costo de consumir ese pan. Entonces usted se come su segundo pan de jamón. Cuando se va a comer el tercero, ya eso va por más de $20 y su beneficio son $20. Ahí la relación ya le da negativa y entonces usted esa tercera unidad no la consume, sino que consume hasta la unidad número 2. Entonces, repito, por eso es que se dice que es una decisión que se toma en el margen, porque se toma dependiendo de hasta cuánto mi relación, hasta en el número de la unidad en que mi relación costo-beneficio mínimo se iguala, pero nunca que sea negativa. El caso más fácil de verlo sigue siendo cuando usted está tomando una decisión económica en el ámbito de, por ejemplo, la producción, porque usted no puede producir indefinidamente, sino que siempre tiene que evaluar si produce una unidad adicional, cuánto es el costo de esa unidad adicional y cuánto es el beneficio. Y en el momento que el costo de esa unidad adicional supere el beneficio, esa unidad no es rentable, usted no debe producirla. Entonces, como les digo, es un proceso donde el centro es saber calcular con la mayor precisión posible los costos y los beneficios. ¿Ok? Luego hay algo que desde el punto de vista de la economía, y esto es una de las cosas que toma el derecho, que son los incentivos. Y es que los incentivos lo pueden llevar a usted a cambiar una decisión de manera que los que quieren de alguna manera interferir en comportamiento tienen que dar los incentivos correctos. Por ejemplo, usted llegó de entrada y dijo, no, yo hoy voy, yo estoy pobre, yo hoy voy a comer empanadas, asumiendo que la empanada sea lo más económico, mis 2 empanadas porque no tengo para más nada. Pero resulta que cuando usted llega, le dicen, el pan de jamón está a 50% de descuento.
ese incentivo hace que usted diga, ah, no, pero ya va, está cambiando las realidades, está cambiando mi relación costo-beneficio porque estoy recibiendo un incentivo, que obviamente va a hacer que entonces yo diga, sin ningún tipo de complicaciones, no, me voy a tomar mi decisión de comerme mi pan de jamón. ¿Ok? Entonces, es muy importante concientizar mejor este tema de la elección individual. Así que cuando se estén leyendo el material sobre esto, que es la guía clase, haga mucha conciencia de su día a día, además que yo obviamente se lo voy a preguntar en ciertas evaluaciones, haga mucho pensar en su día a día cómo operan estos cuatro elementos en las decisiones que toma, ¿ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la economía. Entonces, tres conceptos que de aquí en adelante usted tiene que estar todo el tiempo manejando. La escasez, ¿ok? Se presenta porque las necesidades humanas son en la práctica ilimitadas, mientras los recursos económicos para satisfacerlas son limitados. Fíjese lo siguiente, muy importante. Las necesidades o deseos son subjetivas. Toda persona decide si existe para él una necesidad y dicha necesidad está condicionada por sus gustos y preferencias. Existen necesidades primarias como la alimentación, pero también necesidades de servicio como la educación, la salud, el esparcimiento, como nuevos productos que aparezcan, como conciertos, ¿ok? El poder adquisitivo, por ejemplo, condiciona la satisfacción de esas necesidades y nuevos productos también generan nuevas necesidades. Entonces, usted todo el tiempo enfrentándose al tema de la escasez y las necesidades casi ilimitadas. Es decir, que todo el tiempo anda en elección. La escasez trae como consecuencia directa la elección. Hasta la persona más rica del mundo tiene que elegir porque se enfrenta al recurso más escaso que es el tiempo. El tiempo es un bien preciado y un recurso caro de desperdiciar, ¿ok? Se escoge la opción que tenga el mayor costo de oportunidad si perdón, se escoge la opción que tenga el mayor costo de oportunidad. Si reemplazarla por otra es muy costoso, decimos que esta es la opción correcta. Es decir, lo que yo les decía, usted va a elegir lo que si usted deja por fuera, se le hace muy costoso. Usted va a elegir lo que para usted era lo más importante. Y siempre, siempre, no hay manera, siempre que usted toma una elección, va a incurrir en un costo de oportunidad. Es decir, el verdadero costo de algo, toda esa decisión que usted tomó, trajo consigo cosas a las que usted renunció para tomar esa elección y usted tiene que tener mucho cuidado de cuáles son esas cosas que dejó de lado. Muy bien. Entonces, bueno, en esencia, esos son los principios económicos que rigen su accionar como economista. Vamos a hacer un segundo corte y en un tercer enlace vamos a seguir con esta unidad 1. Por aquí.